Antes de comenzar, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias llenas de emoción y esperanza. El soldado avanzaba por un callejón anegado tras el paso del huracán, hasta que se detuvo frente a una caja de cartón destrozada. En su interior, dos niñas se acurrucaban, con la mirada suplicante, como si pidieran a la vida una última oportunidad. Elías, el soldado, no imaginaba que la decisión que tomaría esa tarde cambiaría para siempre tres destinos. Apenas habían pasado 3 días desde que el huracán John se alejó de la costa, pero el agua todavía no había bajado del todo. El zumbido constante de las bombas de drenaje resonaba entre los muros húmedos y en la memoria de Elías, mezclándose con los ecos de cada misión de rescate que había vivido. Sabía que caminaba por una ruta sin mapa ni órdenes, sin nadie al otro lado del radio que confirmara si lo que hacía era correcto. Ajustó con fuerza las correas de su mochila empapada, sintiendo que cada paso lo arrastraba más al suelo, como si la duda también tuviera peso. El pasillo de tierra roja estaba cubierto de basura, telas y láminas torcidas por el viento. Nadie le había dicho que llegara al fondo de ese callejón, pero su instinto lo guiaba. Hay caminos que empiezan sin señales, guiados por un leve sonido que nace en el pecho. Se detuvo. No era viento ni fuga de agua. Enfocó su linterna hacia los matorrales enlodados y vio una figura marrón deformada. Se inclinó lentamente, como temiendo romper algo frágil. La caja de cartón frente a él estaba colapsada, pero dentro había 2 cuerpecitos humanos. La mayor abrazaba a la menor como si fuera su última manta, con la mirada fija y ausente. Elías se arrodilló, evitando imponerse. No habló al principio. Esos ojos pedían silencio. La niña no retrocedió ni lloró, solo apretó el abrazo. El mundo se redujo a 4 pupilas, comunicándose en un idioma sin palabras. ¿Tienen frío?, susurró él. La mayor ajustó el abrazo. Sus dedos pálidos parecían de porcelana. Elías se quitó su poncho y lo colocó sobre ella sin añadir más palabras. Luego tomó el radio. Aquí Elías. Encontré a 2 niñas abandonadas en una caja, en el borde del callejón oeste. Se necesita unidad de recepción. Es urgente. Hubo un silencio y luego la voz grave del jefe. No hay más lugares disponibles. Llévatelas contigo. Y que nadie te vea salir por la zona norte. Elías no protestó. Levantó la caja con cuidado. La más pequeña se recostó sobre su hermana, que lo observaba buscando algo familiar. Subió al camión y encendió el motor. Las luces apenas iluminaban el asfalto, pero él no dudaba. Hay trayectos que nacen del momento en que un corazón toca la impotencia de alguien más frágil. Durante el viaje, desde el asiento trasero, se oyó una voz suave. Elías no giró, solo ajustó el retrovisor para ver a las 2 pequeñas cubiertas con su chaqueta militar. Ninguna temblaba ya, pero tampoco dormían. Cuando llegaron a un lugar seguro, abrió la puerta trasera y esperó. No pidió nada, no insistió. Finalmente, Lucía, la mayor, bajó jalando a su hermana. El paso lento de ambas ya era una respuesta. En silencio, Elías abrió el viejo armario de madera donde todavía guardaba algunos artículos limpios, rescatados de entre tantas mudanzas urgentes. De allí sacó una toalla doblada con cuidado. El olor a jabón ya casi había desaparecido, pero quedaba una tenue frescura. Extendió 2 cobijas delgadas en una esquina del cuarto, lejos de las ventanas y del viento, y encima colocó su abrigo grueso y gastado. Puso agua a calentar en la pequeña estufa, esperando a que el vapor empezara a subir antes de verterla en una taza de cerámica con una muesca en el borde. Cuando se acercó a Lucía, la niña no estiró la mano para recibirla, como hacen los que tienen frío. En lugar de eso, lo miró directo, sin juzgar, sin miedo, como si estuviera evaluando algo más profundo que la sed. «Usted no nos va a dejar, ¿verdad?», preguntó. Elías se sentó junto a ella, ni muy cerca ni muy lejos. «Si algún día sientes que algo no está bien o que alguien te hace querer desaparecer como hoy, no te calles», dijo. «Solo mírame, así como ahora, y con eso yo entenderé». Lucía no respondió, pero Isabel, su hermanita, se aferró más fuerte a ella. Por primera vez desde que se conocieron, Elías escuchó un suspiro pequeñito, como una gota de lluvia tocando la tierra. No había una razón concreta para quedarse con esas niñas.
Solo recordaba una frase muy antigua de un maestro al que siempre admiró: a veces la bondad no necesita razones, solo una oportunidad para quedarse. El viento volvió a soplar, pero esta vez ya no se llevaba la voz de nadie. Elías conocía bien el silencio de las habitaciones vacías en el ejército, donde la respiración de un herido dolía más que las balas. Pero este silencio era distinto. Nacía de una retirada invisible, como si dos pequeñas almas se hubieran refugiado una dentro de la otra para sobrevivir. Colocó una pequeña olla de barro sobre la estufa de leña. El aroma de los frijoles negros cocidos con agua de arroz comenzó a llenar la habitación. Nadie dijo nada. Las niñas seguían sentadas sobre una manta delgada, mirándose entre ellas sin reparar en él. Y esa ausencia de lágrimas, de estornudos, de quejidos, fue lo que le heló la sangre. La primera comida no se parecía a ninguna misión de asistencia que hubiera vivido. No había murmullos pidiendo más, ni agradecimientos mecánicos. Solo dos cuerpecitos, uno callado como piedra, el otro encogido como un pajarito mojado. Entonces, una cucharita tocó suavemente el borde de un tazón. Elías se giró. Lucía, con el cabello aún enmarañado, acababa de dejar la cuchara. No lo miró. Retrocedió hasta la esquina, como si aquel gesto hubiera sido demasiado atrevido. Elías tomó la cucharita bajo su pulgar y la apretó con suavidad. Era un gesto mínimo, pero en él resonó todo el vacío de su pecho. No hace falta hablar para mostrar el hambre, pensó, así como no hacen falta palabras para que alguien sienta que desea quedarse. El teléfono viejo vibró. Contestó sin mirar la pantalla. La voz grave y cálida del padre Thomas sonó al otro lado. ¿Qué te hizo llamar a esta hora, Elías? Solo necesito una cosa, padre. Los dos niños están aquí, inmóviles. En sus ojos no hay inocencia. Es como si ya hubieran cruzado por algo que los adultos ni siquiera se atreven a recordar. Hubo un silencio breve. Luego, el padre respondió sin titubear. No todos entenderán por qué haces esto. Pero si hay alguien que tenga el corazón para no irse, entonces esta noche todavía hay esperanza. Elías asintió aunque sabía que nadie lo veía. Colgó y volvió a cubrir a las niñas, que dormían con las cabezas inclinadas una sobre la otra. La puerta vibró con un golpe corto y firme. Giró el picaporte y abrió lo justo para que entrara la luz del foco exterior. Una mujer, empapada por la lluvia, lo miró directo a los ojos. ¿Eres Elías?, preguntó. Sí, soy Mónica. No creo que alguien pueda abandonar a unos niños en medio de una tormenta. Pero sí, ya lo hicieron. Entonces nos toca a nosotros abrazarlos fuerte y no soltarlos. La frase sonó como una orden, pero alivió el pecho de Elías. Mónica entró, observando la habitación sin hacer preguntas. Él apenas inclinó la cabeza hacia la esquina donde las niñas yacían acurrucadas, como si el último calor del mundo alcanzara solo para ese roce leve. Mónica arrastró una silla, se sentó sin abrir su libreta. Quiero saber si este lugar puede mantener a los niños sin temblar cada vez que cae la noche. No es para llenar un formulario. Es para saber que al menos esta noche tienen un techo de verdad. Elías no respondió. Se agachó, tomó una ramita seca y la echó al fuego. El chasquido sonó como un acuerdo. La luz titilante se proyectó sobre las paredes manchadas, mientras en la cocina el olor a humedad se mezclaba con el recuerdo silencioso de hogares donde hace tiempo no se escucha una risa infantil. Mónica siguió mirando alrededor, en silencio. Cada objeto en la cabaña estaba gastado, pero conservaba una dignidad callada. Unas botas militares deslavadas colgaban de una cuerda de plástico reutilizada. Un cuchillo sin filo descansaba junto a una charola con pan duro, resto de la última comida. Cuando sus ojos se detuvieron en la almohada, remendada con hilo azul que no combinaba con la tela, frunció el ceño un instante, y luego asintió, como si hubiera comprendido algo que no cabía en ningún informe. ¿Tú cosiste esa almohada?, preguntó Mónica. No, pero lo que se puede remendar, lo remiendo. Mónica ladeó la cabeza. En sus ojos hubo un destello más suave. Conozco a muchos que quieren adoptar niños, pero no todos saben tomar una aguja y reparar lo que parecía inservible. Elías no respondió. Se levantó, sirvió otro vaso de agua tibia y lo dejó frente a ella. El fuego chisporroteaba, el viento golpeaba la ventana y los niños seguían dormidos, con la luz naranja rozándoles las mejillas.
Cuando el minutero volvió a cruzar el 12, Mónica se levantó sin apuro. Sacó un papel pequeño del bolsillo de su abrigo, escribió unas líneas rápidas y lo dobló con cuidado antes de colocarlo en la mano de Elías. «Voy a volver. Por ahora puedes quedarte con ellos en calidad de cuidado de emergencia. No prometo nada a largo plazo, pero no te voy a dejar solo». Elías guardó el papel sin mirarlo. La observó en silencio mientras se dirigía a la puerta. Antes de salir, Mónica se detuvo. La gente siempre mira el color de piel y el apellido antes de ver lo que hacen las manos. Los niños no. Ellos solo necesitan que alguien se quede, cuando todos los demás ya se han ido. Elías asintió. No hacían falta más palabras. Hay verdades que no se escriben en ninguna libreta, solo se sienten cuando uno ha sido dejado atrás, en los silencios entre dos respiraciones desiguales, o en las huellas pequeñas que quedan sobre un mantel viejo. Las niñas no dejaron nombres, pero dejaron una vida que Elías ya no quería soltar. Cuando me preguntaste, no te respondí enseguida. No porque quisiera ocultarlo, sino porque a veces lo que no se nombra es lo que más duele. Isabel no volteó. Sentada junto a la silla de madera, con las piernas cruzadas hacia un lado, observaba la grieta que recorría la pata de la mesa. Lucía dormía con la mano aferrada a un trozo de mantel viejo que Elías había usado como manta provisional. Mónica ya no estaba, pero sus palabras seguían resonando en la cabeza de Elías como una campana incómoda. Zacatlán no está acostumbrado a lo extraño. Él no respondió, no porque pensara en otra cosa, sino porque los ojos de esas dos niñas no pedían consuelo, solo presencia. A veces las palabras sobran, y es el silencio quien lo llena todo. Elías caminó a la pequeña cocina, donde la luz amarilla bañaba platos de cerámica con bordes rotos. Sirvió agua y se sentó. Llevaban 2 días sin que las niñas dijeran palabra, pero sus gestos hablaban de sobra. La mirada desconfiada, el sobresalto al menor movimiento, el apego inquebrantable entre ellas. En cada comida, Lucía guardaba un pedazo de pan en el bolsillo del abrigo viejo de Isabel, como si temiera que no hubiera próxima vez. Cuando Isabel finalmente dijo, «Yo soy Isabel, y ella es Lucía», Elías la miró y asintió, sin pedir pruebas. No era la primera vez que esas niñas tenían nombre, pero sí la primera vez que alguien no dudaba de ellos. Esa noche, el viento arrastraba el eco lejano del agua retirándose de la tierra hundida y de los árboles que se quebraban. Mónica regresó con el celular en la mano. Dejó un legajo de documentos sobre la mesa y guardó silencio. «Ya lo sabe», dijo Elías. Ella asintió. Coinciden los nombres: Natalia Rivas, Esteban González y las 2 niñas desaparecidas desde hace 2 días. No fue un accidente. Cruzaron Toluca para huir del narcotraficante Carlos el Mono Reyes, y las abandonaron. Elías observó la foto borrosa del informe. Una mujer con ojos vacíos, junto a un hombre calvo, expresión de cemento húmedo, sin un rastro de remordimiento. Buscó en esos rostros algo de humanidad. No encontró nada. ¿Tú qué piensas?, preguntó Mónica. Que tenemos que decidir pronto. El sistema legal actuará, y serán trasladadas o adoptadas. Entonces, un sonido suave interrumpió. Era Isabel. «Nos van a llevar», dijo, con la mirada fija en el suelo y los dedos aferrados al borde de su blusa. Elías y Mónica cruzaron miradas. Ninguno habló. A veces el silencio de los adultos nace del miedo a romper algo que está al borde de quebrarse. Elías se inclinó, apoyando la mano áspera en el mantel viejo. No acarició ni apretó, solo permaneció ahí, como un ancla invisible. «Ellas no saben bien qué pasó», murmuró. «Pero saben lo que es ser dejadas atrás». Mónica bajó la vista hacia los papeles, como buscando algo que no estaba escrito. «Yo no escribo para juzgar, Elías, pero tengo la responsabilidad de dejar constancia de lo verdadero. Solo no las trates como si fueran objetos perdidos que hay que devolver». El viento volvió a sonar, como si quisiera interrumpirlo todo. Cuando la noche terminó de arrastrarse sobre el alero, Elías seguía sentado junto a la cama vieja, en silencio, como si contara sus propios suspiros. Ningún viento era lo bastante fuerte para tapar el sonido de una respiración contenida que flotaba en el aire. Y entonces habló. «Cuando tenía 8 años, me dejaron en una terminal de autobuses. Era una tarde de mucho sol y esperé ahí hasta que oscureció.
Todos decían que mis papás regresarían pronto, pero nunca regresaron. Isabel no levantó la cabeza, pero su respiración ya era más serena. No lloré, no porque fuera fuerte, sino porque me daba miedo gastar el agua del cuerpo por si tenía que pasar otra noche ahí. Lucía se movió un poco. Elías continuó. Después me subí al primer camión que se detuvo. El chofer no preguntó nada. Tampoco dijo palabra. Solo me dio un pan y una camisa vieja. Yo pensé, si alguien me preguntara qué necesitaba, solo habría pedido eso, que alguien no se fuera. Se quedó en silencio. Afuera, los perros aullaban entre el viento. No sé qué va a pasar mañana, pero si me preguntas si voy a dejarlas. Isabel alzó la vista. Sus ojos estaban enrojecidos, pero limpios. Creo que ya subimos al mismo camión, y este no se detiene. Lucía no abrió los ojos, pero una esquina de sus labios se levantó. Apenas en la penumbra, Elías lo notó. Con cuidado, tiró de la cobija vieja y la extendió sobre las dos hermanas. A veces lo único que necesita un ser humano es una mano sincera y una promesa que se cumpla. En Zacatlán, donde todo camina lento y con cautela, lo más difícil no es pedir permiso, sino ganarse la confianza. Pero cuando los ojos de un niño confían, ya no hacen falta juramentos. Elías se levantó y regresó a la silla. Afuera el viento seguía soplando, pero dentro de la cabaña de madera, la noche empezaba a entender lo que era la calma. Deslizó suavemente la cuerda vieja por el gancho, con las manos impregnadas del olor a barro y tela húmeda. Cada vez que apretaba un nudo, sentía que las yemas de sus dedos se volvían más ásperas, como si todo lo que hacía dejara una capa de sedimento en su piel, imposible de lavar. El abrigo militar quedó colgado allí, pesado y silencioso como la forma en que él había elegido vivir. Lucía llevaba un rato parada detrás de Elías, inmóvil como una chispa diminuta en la penumbra. Sus ojos seguían cada nudo que él formaba, como si en esos giros hubiera algo que las palabras no podían decir. Había algo en la manera en que él apretaba, jalaba con lentitud y soltaba con suavidad que le encogía el corazón, no por miedo, sino porque le recordaba las veces en que ella también intentó retener algo que se le deshacía por dentro sin que nadie lo notara. «¿Tu mamá sigue viva?», dijo. Elías no respondió de inmediato. El nudo ya estaba firme desde hacía rato, pero sus manos seguían ahí, como si soltarlo significara abrir la puerta a todo lo que había estado conteniendo. Aquella pregunta no tenía la ingenuidad de una niña, sino la fragilidad de un hilo que, al jalar, desgarra la costura vieja de una herida que él creía cerrada por el silencio. Y de pie allí, supo que hay cosas que no se han dormido porque hayan pasado, sino porque nunca tuvo el valor de nombrarlas. «Sí», respondió, como si esa sola palabra pesara en el pecho, pero no recuerdo su cara. Lucía no dijo nada más. Bajó levemente la cabeza y se giró hacia la casa, como si esa respuesta fuera suficiente para abrir una puerta que durante mucho tiempo no se había atrevido a tocar. Se oyó un sonido metálico al golpear la losa, luego un estallido seco y claro, como una línea que se rompe en medio del silencio. Isabel se sobresaltó. Retrocedió de golpe y su espalda chocó contra la fría pared de ladrillo. No gritó ni lloró. Solo abrió los ojos, paralizada, como si acabara de cometer un error imperdonable. Lucía estaba cerca. Su mano se alzó a medias, pero se detuvo con la mirada, oscilando entre acercarse y un miedo sin nombre. Elías no se apresuró. Caminó hacia ellas con calma. Su mirada no tenía juicio ni urgencia, solo una aceptación silenciosa. Cuando estuvo frente a Isabel, se agachó. Sus rodillas tocaron el suelo y puso su mano sobre el piso, donde los fragmentos estaban dispersos como una promesa de que nada más se rompería en esa casa. Un plato roto se puede juntar, pero un corazón humano, una vez agrietado, es muy difícil de reparar sin dejar marca. Isabel tragó saliva, su garganta seca como si hubiera tragado de golpe todo un miedo. No lloró, pero sus brazos, que colgaban inertes, comenzaron a replegarse lentamente, como si estuviera aprendiendo a sobrevivir sin estorbar al mundo que la rodeaba. En ese instante, Elías sintió que algo dentro de él se llenaba con algo suave y callado, como un pestillo que al fin se movía. Esa noche, Isabel enfermó sin previo aviso. Sus ojos se tornaron opacos, como si la luz hubiera abandonado su alma pequeña. Sus extremidades ardían de fiebre y cada aliento salía rápido,
como si luchara por aferrarse a una vida que se le escapaba. Elías no esperó a tener certezas. Tomó el teléfono y llamó a Mónica, con una voz ronca, como si cada palabra cargara con el peso de un temor que no sabía decirse. Mónica no preguntó mucho. «Prepara los papeles. Te veo en la entrada del hospital», dijo. Durante todo el trayecto, Elías sostuvo a Isabel contra su pecho, sintiendo cada respiración agitada a través de la tela húmeda de su camisa. Lucía iba al lado, con las manos aferradas a su falda, la mirada fija en la ventana, pero sin mirar nada en concreto. Cuando el auto giró por una pendiente, las luces intermitentes de una patrulla cruzaron el parabrisas y el interior del coche. Se encogió de golpe, como si alguien hubiera apretado una cuerda invisible alrededor del pecho de los tres. El agente Ramírez se acercó con la mirada, recorriendo discretamente el interior del vehículo al detenerse frente a Elías. Su mano se deslizó hacia la cintura, no tanto por precaución, sino como una costumbre adquirida tras años lidiando con situaciones en la calle. Recibí un reporte sobre un hombre desconocido que sacó a 2 niñas de la zona de ayuda humanitaria sin identificación clara. ¿Podría mostrarme sus documentos?, preguntó Ramírez. Elías sacó del bolsillo la hoja de custodia temporal. Sus manos temblaban levemente, el frío atravesaba la tela húmeda y entumecía sus nudillos. Aún así, su mirada se mantenía firme, sin vacilar. Ramírez revisó cada página con atención. En su expresión ya no había solo sospecha, sino una duda difícil de nombrar. Miró de reojo a Isabel y notó la palidez en su frente. «La pequeña no está bien», comentó. «¿Puede decirme qué ha pasado?» Empezó a calentarse desde temprano. Pensé que era el cansancio del camino, pero cuando sus ojos comenzaron a perder el enfoque, supe que no podía esperar más. Tenía que llevarla al hospital de inmediato. Lucía se inclinó suavemente, apoyando su pequeña mano sobre el brazo de Elías. No con fuerza, pero tampoco con timidez. Lo miró fijamente, como intentando comprender por qué nunca había visto en él una sonrisa completa. Ramírez permaneció inmóvil. Su mirada, antes cortante, estaba ahora cargada de algo que se parecía al remordimiento. Observó a Lucía y luego a Elías, como si viera en él un recuerdo que había intentado enterrar por años. Sus dedos rozaron el seguro del arma, pero se apartaron enseguida. No era miedo, sino una claridad repentina. «Siga su camino», dijo en voz baja. «Haré como si nunca hubiera detenido este auto». El vehículo giró a la derecha y siguió sobre el pavimento encharcado. Dentro, el silencio era tan denso como lo no dicho. Elías entrelazó su mano con la de Lucía, no para consolarla, sino para recordarse que lo más frágil solo existe si uno se atreve a sostenerlo con ambas manos. Hay preguntas que parecen fugaces, pero se clavan en el alma. Tal vez lo que más necesitamos no es una respuesta, sino una mirada que no se aparte cuando apenas estamos aprendiendo a preguntar. Afuera, el silencio no pertenecía a la calma, sino a una espera prolongada. El ventilador de techo giraba lento, como rebobinando la memoria. Sobre la mesa gris, un fajo de documentos abiertos mostraba espacios en blanco, esperando a alguien con la firmeza suficiente para llenarlos. La pluma descansaba en diagonal, retraída, como dudando antes de tocar el papel. Elías levantó la primera hoja, miró el espacio vacío y la dejó caer suavemente, temiendo que una mancha de tinta hiciera irreversible lo que aún no había decidido. La puerta se movió. Rafael entró, con la chaqueta militar manchada de barro seco. Saludó sin ceremonia, arrastró una silla y se sentó, soltando un suspiro acumulado por días. «Hay cosas que no nos pertenecen, Elías. Por más que uno quiera aferrarse, no se quedan, sobre todo si no son de nuestra sangre». Elías no respondió al instante. Tenía la mirada fija en un tazón vacío. ¿Alguna vez viste a alguien cruzar la línea entre la vida y la muerte y aún así llevarse una carga más en el corazón?, preguntó Rafael. ¿Son niños? Sí, pero también son abismos. El silencio se alargó. ¿Alguna vez sentiste que te eligieron solo porque alguien te necesitaba?, preguntó Elías. Rafael sonrió débilmente, sin que sus ojos lo acompañaran. Esa sensación dura poco. Lo que deja no es gratitud, sino un peso que te hunde más. Y tú, insistes en cargar heridas ajenas, como si quisieras remendar un recuerdo que nadie pudo conservar.
Elías cerró el fajo de papeles y lo dejó a un lado. Ellos solo necesitan a alguien que no los abandone. Y yo necesito algo lo bastante grande como para no perderme. A veces, cuando esas dos cosas coinciden, basta para no extraviarse. Rafael no añadió nada. Se levantó, apoyó una mano en su hombro y advirtió: «Prepárate, porque sostener a alguien siempre tiene un precio». Cuando se fue, la casa quedó inmóvil. Lucía apartó la cortina y entró con pasos cautelosos. En la mano traía una hoja doblada en 4, arrugada y con una mancha azul pálida. La dejó frente a Elías sin apartar la mirada. En el papel, 3 figuras unidas por las manos y, en el centro, escrito con letra inclinada: «Tío Elías». Nadie habló, pero el aire se volvió más denso. Elías tomó el dibujo, lo dobló con cuidado y lo guardó como quien protege el único recuerdo capaz de sostener un hogar. Luego lo estrechó contra su pecho, como si al soltarlo el mundo entero se desplomara. Esa noche, la lluvia golpeaba el techo con un ritmo suave, como si alguien tocara la melodía muda de las preocupaciones que no se dicen en voz alta. La luz del pasillo seguía encendida, proyectando un hilo amarillo tan delgado como una hebra, como si la casa misma aguardara el regreso de alguien. Cuando Elías empujó la puerta para salir, sus ojos se detuvieron en el rincón vacío de la habitación. La pequeña chaqueta había desaparecido. Las diminutas sandalias, siempre junto al petate, ya no estaban. Era apenas un hueco, un espacio mínimo, pero suficiente para robarle el primer aliento de la mañana. Sobre la mesa, en lugar del dibujo, había un papelito doblado con cuidado. «Si piensas regresarnos, entonces mejor nos vamos nosotros primero». No lo pensó. Se calzó los zapatos y salió a la calle. La lluvia de la noche había dejado charcos en el asfalto y lodo en las orillas, pero Elías no miraba al suelo. Buscó en el mercado. Preguntó en la panadería, en la farmacia, incluso en la vieja terminal de autobuses. El tiempo pasaba denso, como si el reloj estuviera roto. Cuando las luces de la ciudad empezaban a encenderse, sus pasos lo llevaron al callejón de la iglesia. La reja de hierro estaba entreabierta. Bajo el alero de tejas antiguas, 2 siluetas pequeñas se acurrucaban, espalda contra espalda. Isabel dormía sobre el hombro de Lucía. La mayor permanecía despierta, pero su mirada no buscaba a nadie. Estaba fija en la figura del santo, donde aún titilaban unas velas. Elías se acercó y se arrodilló frente a ellas. No preguntó nada. Solo abrió los brazos y dijo: «Aunque este mundo les dé la espalda, yo jamás seré quien camine lejos de ustedes». Lucía rompió en un llanto suave, rodeó su cuello y lo abrazó con fuerza. Hay quienes nacen para pasar de largo, otros para quedarse. Y hay niños que solo necesitan que una persona no se dé la vuelta para creer que todavía hay un lugar en el mundo donde vale la pena quedarse. Más tarde, Isabel estaba sentada en una vieja silla de madera, con las manos aferradas al borde del mantel, como si fuera la última línea que la mantenía en esa tarde llena de gente. Nadie le preguntaba nada. Tampoco la echaban, pero una niña entiende rápido cuando un lugar no le pertenece. Elías la miraba, luego miraba a Lucía, que intentaba acomodarse el cuello de la camisa que doña Graciela había planchado desde temprano. No decía nada, pero el simple hecho de que aún estuviera allí, con sus manos sobre los hombros de las niñas como si evitara que se deslizaran fuera de la tierra, ya era respuesta suficiente. La iglesia tenía un aire distinto a la última vez que Elías estuvo ahí con sus compañeros para repartir víveres. Las mesas estaban tan juntas que parecía que nadie quería dejar espacios vacíos. Había sillas traídas de salas de actividades y hasta de plástico, viejas, del almacén. Incluso los ancianos del callejón habían ido, no a comer, sino a sentarse con vasos de limonada y observar, como si también buscaran un poco de pertenencia. No había bullicio, pero tampoco aquella tensión vieja de reuniones llenas de desconfianza. Aún quedaban miradas cautelosas, pero también leves asentimientos, pequeños gestos de reconocimiento. «¿De verdad no quieres comer?», preguntó Elías en voz baja, inclinando la cabeza hacia la mesa común donde servían frijoles guisados y arroz. Isabel negó con la cabeza. Lucía tomó la cuchara, pero la mano le temblaba debajo de la mesa. «Prueba un poquito. Aquí cocinan los frijoles como en casa», murmuró Lucía, sin levantar la vista. Elías no insistió.
Su mano seguía descansando en el respaldo de la silla, como para recordarle que él no se iría. Mientras tanto, doña Graciela recorría las mesas con una bandeja en la mano izquierda y vasos de papel en la derecha. Sus gestos eran torpes, pero sus ojos tenían la picardía de quien guarda un dulce en secreto. Al ver las miradas furtivas de Isabel hacia la mesa de postres, sonrió y susurró al joven que secaba platos: «Saca el flan especial. Esa niña de rizos parece estar esperando un milagro, pero no se atreve a pedirlo». Luego se acercó a Elías, le dio un golpecito en el codo y murmuró: «Los niños no son de piedra. No los dejes tan quietos. Si no comen, es porque nosotros no supimos invitarles bien». En ese momento, la voz de la maestra Sara Villalobos se alzó entre el murmullo de cucharas y platos. Llevaba una bolsa pequeña con 2 cuadernos nuevos, aún con olor a tinta. «Lucía, Isabel, acaban de recibir una beca del Fondo de Bienestar del municipio. Yo las inscribí». Se sentó frente a Isabel y añadió: «Una maestra solo necesita ver cómo miras un cuaderno para saber qué te gusta escribir, ¿verdad?». Isabel asintió tímida. Elías volvió a posar la mano sobre su hombro. En el jardín, un grupo de jóvenes afinaba guitarras y comenzó a tocar un bolero antiguo, lo bastante suave como para que la tarde se sintiera ligera. De pronto, el vaso que Lucía sostenía se le resbaló. El agua salpicó sobre la mesa y el piso de ladrillos, y por un instante todo se contrajo como si un hilo invisible se tensara. Pero antes de que alguien hablara, doña Graciela soltó una carcajada. «Yo derramé 3 vasos cuando tenía tu edad, y nunca nadie se ha muerto por eso, hija». Las risas brotaron al instante, cruzando la mesa como un rayo de sol en un día gris. Un anciano al otro extremo sonrió y dijo a su compañero: «Esa frase se la escuché a mi madre hace más de 40 años. Mira tú, todavía sirve», dijo Elías, observando a las 2 niñas. Lucía seguía sujetando la cuchara con fuerza, como si aún no terminara de decidir cómo usarla. Isabel, en cambio, había ajustado ligeramente su postura, con una mano sobre la rodilla y los ojos atentos al entorno, pero ya sin esa esquivez inicial. Nadie les dijo nada. Nadie les pidió que hablaran o sonrieran. Sin embargo, en ese silencio algo invisible comenzaba a deshacerse. Las miradas que antes eran recelosas se suavizaban poco a poco, dejando en su lugar ojos tranquilos que observaban sin juzgar, solo aguardando bajo los acordes que seguían flotando en el rincón del patio. La rigidez inicial se disipaba como la neblina en una mañana de sol. Cuando sirvieron el flan, fue la misma doña Graciela quien colocó un platito frente a Isabel. «Este lo hice aparte. No es del menú oficial. Si no te gusta, guárdalo para después. Pero si comes al menos una cucharada, te cuento la vez que me peleé con la vecina porque no quiso darme su receta». Isabel sonrió. No fue una sonrisa grande ni sonora, pero para Elías fue como una gota de rocío cayendo sobre tierra reseca. Un niño no necesita mucho para confiar, pero a los adultos les toma muchísimo atreverse a amar sin condiciones. Y a veces, una sola sonrisa basta para que alguien decida quedarse más tiempo que una vida entera. Cuando la cena estaba por terminar, Lucía se inclinó y le susurró algo al oído a Isabel. La niña escuchó en silencio y luego asintió. Ambas caminaron hacia doña Graciela y le hablaron en voz baja. La mujer sonrió, les acarició el cabello y las abrazó con suavidad. Al regresar a la mesa, Isabel jaló la manga de Elías. Con la mirada baja, pero la voz clara, dijo: «Quiero quedarme aquí». Él no respondió. Solo posó una mano sobre su hombro, manteniéndola allí, larga y serena, a la luz amarilla del final de la tarde. El sonido de las cucharas sobre los platos se apagaba junto con los acordes de la guitarra. Pero Elías sabía que esa frase sonaría para siempre, incluso más allá de la temporada de lluvias que se acercaba. Cada vez que alguien le preguntara por qué decidió criar a 2 niñas que no llevaban su sangre, bastaría con recordar esa mirada, ese contacto y esas palabras. La familia no se forja con la sangre. Se teje con la permanencia, incluso cuando todo alrededor te dice que es momento de irte. Rafael entró con la familiaridad de quien alguna vez compartió una ración de emergencia en medio del campo. En la mano traía una fotografía vieja, con los bordes curvados y el marco descolorido. No dijo nada, simplemente la dejó sobre la mesa,
junto al formulario de declaración de bienes que seguía incompleto. La imagen capturaba el instante en que Elías cargaba a doña Mayela atravesando una corriente impetuosa. En la foto, sus ojos miraban al frente, tensos, pero decididos. El varo cubría su rostro, el cabello pegado a la frente. Sus brazos se aferraban a los hombros frágiles de la mujer como si temiera que, al soltarla un solo segundo, ella desapareciera del mundo. Tú elegiste el camino correcto. No porque alguien te lo dijera, sino porque no eras capaz de actuar de otra forma. No dejes que los números fríos ni las miradas desconfiadas borren lo que esas dos niñas ven en ti todos los días. Elías sostuvo la foto largo rato. Cuando volvió a la mesa, por primera vez en años, dejó de verse como una sombra. A la mañana siguiente, entregó el formulario completo a Mónica. En el último espacio en blanco había escrito: «No tengo mucho, pero tengo a dos niñas que me llaman hogar». Mónica leyó cada palabra despacio, luego cerró el expediente como quien acaba de escuchar una historia escrita con el corazón. Antes de salir por la puerta de madera gastada, se detuvo un instante. «A veces, eso basta para vivir con dignidad toda la vida», dijo, con voz baja, como un susurro que viaja con el viento del mediodía. Elías permaneció inmóvil. La hoja ya no estaba en su mano, pero aún sentía su peso. Y en su pecho, donde antes resonaba solo el eco de la soledad, comenzó a latir otra cosa. No era alegría, era el renacer silencioso de un hombre que creyó no tener nada que conservar. Porque hay vidas que no se justifican con papeles ni logros, sino con la mirada de confianza de quienes nos aman. Y basta una frase para cimentar un hogar sin reflectores, solo con el suspiro de alguien que un día conoció la guerra y ahora enseña a sus hijas a amar la paz. El pasillo del hospital estaba cubierto por una luz blanca y fría, inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido entre la ansiedad y el silencio. El aire acondicionado soplaba constante, como un suspiro contenido. Algunas mujeres se encogían en sus abrigos, intercambiando frases cortadas. La puerta de urgencias permanecía cerrada. Sobre ella, un letrero parpadeaba. «No pase. No se permite entrar». Lucía estaba sentada, encorvada, con las manos apretadas en el regazo y la mirada fija en la puerta, como si intentara escuchar lo que ocurría detrás. Elías permanecía de pie, muy cerca, sin tocarla, pero lo bastante próximo para sentir su respiración temblorosa. «¿Por qué no han salido a decir nada, tío?», preguntó ella. La voz no fue alta, pero sí lo bastante aguda para cortarle el corazón. Él no respondió de inmediato. Aún sostenía el papel de confirmación de custodia temporal que Mónica había impreso la tarde anterior. Una esquina estaba arrugada, de tanto apretarlo. Frente a él, la recepcionista rellenaba otro expediente, mojando la punta del bolígrafo antes de seguir escribiendo. Elías se adelantó. «Disculpe, necesito saber el estado de la niña Isabel». La mujer lo miró y luego fijó los ojos en el documento que él sostenía. «¿Qué relación tiene usted con la niña?», preguntó, con esa aparente neutralidad que esconde una espina de desconfianza. Elías extendió el papel como quien pone el corazón en una mesa incierta. «Soy el cuidador temporal. Este documento lo emitió el Departamento de Protección Infantil». Ella lo revisó y negó con la cabeza. «No es suficiente. Necesitamos constancia oficial de tutela o el consentimiento de un familiar directo». El silencio se hizo denso. Lucía se levantó, se colocó a su lado y apoyó su mano sobre la suya. «Tío, si no nos dejan entrar, nos quedamos aquí contigo. No tengo miedo. Solo no nos dejes solos». Esa frase lo detuvo. La miró, y ya no había dudas. En sus ojos, Lucía lo veía como la única persona capaz de evitar que se perdiera en medio de la tormenta. Entonces un hombre con bata blanca pasó por el pasillo, lo miró y se detuvo. Romero, Elías Romero. Era el médico jefe. El mismo que, 3 años atrás, él había cargado en brazos tras un accidente en un rescate. «¿Es usted el doctor?», preguntó Elías. El hombre asintió, miró a Lucía y luego a la recepcionista. «Muéstreme el expediente de la paciente en la habitación 3. La niña Isabel». La recepcionista le entregó los papeles. El doctor los hojeó rápido y, sin levantar la vista, dijo: «Él es el padre de la niña». Elías no contestó.
Solo sintió el latido de Lucía en la mano que aún sostenía. Y pensó en la noche anterior, cuando Isabel, empapada en sudor, se aferraba a la camisa de su hermana, susurrando el nombre de su madre sin atreverse a llorar. Levantó la mirada y encontró los ojos del doctor. Un leve asentimiento, firme. Sí. Isabel es mi hija. Nadie preguntó más. La puerta se abrió y la luz amarilla se coló como un suspiro liberado. «Puede pasar», dijo el doctor a Elías. «Pero póngase el equipo de protección». La fiebre ya cedió. Elías no miró alrededor ni agradeció. Solo tomó la mano de Lucía. «Espérame aquí afuera. Si despierta, querrá ver una cara conocida». Lucía asintió. No lloró. Apenas murmuró, como para recordárselo a sí misma. «Dijiste que no me dejarías sola, ¿verdad?» Dentro, la habitación contenía el aliento. Isabel yacía de lado, el suero colgando del brazo derecho. Pulso débil bajo piel frágil. Rostro encendido por la fiebre, pestañas húmedas de sudor. Elías se sentó sin tocarla. Dejó su mano morena junto a la pequeña de ella, como promesa silenciosa. No hacían falta palabras, solo presencia. Al cabo de unos minutos, Isabel gimió, entreabrió los ojos y lo encontró. No hubo sobresalto, apenas un ceño fruncido. «¿No vas a tu casa?» «Estoy justo donde debo estar», respondió él. Ella sonrió apenas y volvió a cerrar los ojos. Antes de dormirse, dejó escapar una frase áspera por sus labios agrietados. «Papá, no te vayas». Elías no contestó. Subió la cobija sobre sus hombros. Afuera, la lluvia seguía cayendo con la suavidad de algo eterno. Dentro, acababa de nacer una familia, no por documentos ni pruebas de sangre, sino por una palabra capaz de cerrar cicatrices antiguas. Porque nadie aprende a ser padre en los libros. Se aprende quedándose cuando todo se viene abajo. ¿Recuerdas lo que dijiste ese día? Lucía ajustaba el cuello de su bata blanca tras el telón, la misma que había planchado la noche anterior. Isabel estaba junto a ella, pasando los dedos por un viejo dibujo, como si quisiera recorrer de nuevo sus líneas. Dije que, si él no regresaba, nos quedaríamos bajo la lluvia hasta que el cielo entendiera y dejara de llorar. Lucía asintió. Y él no nos hizo esperar. El silencio duró lo suficiente para que las dos hermanas se miraran una última vez antes de salir hacia el resplandor de las luces. Un técnico apareció, hizo un gesto de invitación. Isabel guardó con cuidado el dibujo en su bolsillo y tomó la muñeca de Lucía. Sus dedos, largos y delgados, estaban cálidos. Caminaron al centro del escenario, bajo el foco principal. La luz caía sobre sus hombros rectos, pero sus ojos buscaban una figura en primera fila, un hombre de cabello entrecano, inmóvil en medio de los aplausos. Lucía alzó el micrófono. «Buenas noches a todos». Su voz no temblaba. Tenía la firmeza de quien ha pasado demasiadas madrugadas en puestos de salud remotos, sosteniendo manos que se enfriaban sin remedio. Pero esa noche no hablaba como enfermera, sino como la niña que alguna vez esperó un abrazo. Hace 19 años, mi hermana y yo éramos solo dos niñas perdidas, sin saber a quién llamar familia. Isabel sacó el dibujo plastificado, un hombre alto en el centro, una niña despeinada a un lado y, al otro, su hermana mayor con la mirada fija en el lugar más seguro. Su mano. «Hoy estamos aquí gracias a un hombre que no comparte nuestra sangre, pero que nos sostuvo más fuerte que quienes nos dieron la vida», continuó Lucía. En las últimas filas, alguien llevó una mano a la boca mientras en la pantalla gigante aparecía el rostro de Elías Romero, aún aferrado a una gorra descolorida. Él no sonrió ni lloró, solo inclinó la cabeza más hondo. Isabel tomó el micrófono. Cuando nos encontró, el mundo a nuestro alrededor estaba apagado. No quedaba fe, ni respuestas. La lluvia atravesaba el techo roto. Pero él no pidió explicaciones, ni siquiera un nombre. Solo preguntó, tragó saliva, ¿tienen frío? Y en ese instante supe que a veces una sola pregunta basta para encender toda una infancia. Lucía levantó el dibujo. Pintamos esto una noche de lluvia. Él nos tomó de la mano y nunca la soltó. El aplauso fue un suspiro colectivo. Nadie necesitaba entender toda la historia. Bastaba con verlas allí, juntas, con la mirada fija en un solo hombre. Porque hay lazos que no necesitan sangre para ser de carne y hueso. Sabemos que aún hay muchos niños como nosotras, dijo Isabel,
abandonados después de un desastre, perdidos entre multitudes que evacúan, sin que nadie regrese a buscarlos. Lucía asintió, y el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier discurso. Por eso, ese día, Isabel anunció con voz serena pero firme la creación de la beca Elías Romero, destinada a los niños abandonados en Puebla durante las temporadas de huracanes. Una beca, continuó, que no solo cubre libros, sino también alojamiento, atención médica y, quizá lo más importante, la certeza de que merecen ser escuchados, abrazados y llamados hijos, aunque no compartamos la sangre. Sus palabras no necesitaban defensa. En la primera fila, los ojos de un hombre que apenas minutos antes había enjugado sus lágrimas volvían a humedecerse. Lucía bajó el micrófono y se inclinó. Isabel la siguió. En la sala, el público entero se puso de pie en un aplauso que no parecía querer terminar. Algunos ancianos asentían, como recordando a alguien que habían perdido. Otros, más jóvenes, se llevaban la mano al pecho, temiendo que la emoción se les escapara por las costillas. El conductor del evento volvió al escenario con la voz quebrada. Les pido, por favor, un aplauso más para el señor Elías Romero. No solo un soldado que enfrentó tormentas para salvar vidas, sino el padre de aquellos niños que el mundo decidió olvidar. Elías se levantó con la calma de quien carga años y memorias sobre los hombros. Su camisa, planchada con esmero, los zapatos, lustrados con un silencio reverente, y ese leve asentimiento suyo, sin soberbia ni temor, eran un agradecimiento a aquellos niños que alguna vez creyeron no tener a nadie. Uno puede criar a un niño con dinero, pero para formar a un ser humano hace falta el corazón para sostener lo que ya nadie quiere sostener. Dicen que la familia es el lugar del primer llanto, pero en Zacatlán, durante una noche lluviosa que ya nadie recuerda desde cuándo llueve, otra familia nació con una sola pregunta. ¿Tienen frío? Aquella tarde, el sol no quemaba como en los veranos de antes. El viento descendía por la pendiente y, al final de la calle San Sebastián, se filtraba entre las tejas viejas, agitando la cortina de tela burda de la ventana de la casa de madera. Dentro, Elías limpiaba el polvo del alféizar. Sus manos se movían despacio, como si cada mancha fuera un recuerdo reseco por el tiempo. La casa crujía con cada paso, con grietas que se extendían como venas en manos viejas, pero en esas grietas habitaba algo cálido. Risas de niños, pasos veloces en días de lluvia. Elías nunca tuvo hijos de sangre, pero tenía familia. Durante mucho tiempo dudó si uno podía ser padre sin escuchar nunca la palabra papá dirigida a él. Luego comprendió que ser padre es decidir no darle la espalda a quien más lo necesita. Un claxon discreto lo sacó de sus pensamientos. Bajo el jacarandá florecido, un auto gris se detuvo. Lucía bajó primero, el cabello surcado de hilos plateados, el paso más lento pero firme. Detrás, Isabel, llevando de la mano a dos gemelas, mientras Lucía cargaba a una bebé dormida. Los niños miraban todo como si hubieran hallado un tesoro. «Abuelo, ¿tú sí fuiste soldado de verdad?», preguntó una de las gemelas. Elías soltó una carcajada olvidada por años. Se agachó y, con una palmada en su hombro, respondió: «Claro que sí. Fui soldado, pero mi mayor victoria fue dejar de comer solo». Lucía entró con la bebé. Isabel y las niñas corrieron por el patio. Sentada en los escalones, Isabel dejó que las pequeñas se recostaran en su regazo. Lucía sacó una bolsa con tamales y se la tendió a Elías, que, antes de tomarla, la miró a los ojos. Ya no había desconfianza, sino la paz de quien sobrevivió a la tormenta. «Papá, creo que ya es hora de hablar del pasado», dijo Lucía. Elías miró hacia el jardín donde los niños reían entre flores silvestres. Asintió con suavidad. Isabel relató cómo sus padres biológicos, aquellos que las habían abandonado, habían regresado reclamando un supuesto deber filial y una recompensa por traerlas al mundo. Esta vez, la justicia no miraría hacia otro lado. Elías permaneció en silencio, solo murmuró: «Hay quienes creen que son raíces, pero basta el primer viento para saber si de verdad estaban aferradas a la tierra». Lucía abrió una vieja caja sobre el armario. Dentro, un dibujo amarillento mostraba a dos niñas bajo la lluvia, refugiadas en una caja de cartón. Isabel acarició el papel con cuidado. «Aquí comenzó todo, ¿verdad?». Elías asintió. No necesitaba palabras.
Se sentó en la vieja silla junto a la mesa del comedor. Sus manos temblaban un poco por la edad, pero su mirada seguía firme. Esa caja de cartón no merece ser recordada, pero a las niñas que estaban dentro jamás las olvidé, dijo en voz baja. Afuera, el cielo comenzaba a nublarse. La luz del atardecer acariciaba los rostros de los presentes, envolviéndolos en un silencio sagrado que nadie se atrevía a romper. Los niños dejaron de correr, como si ellos también percibieran algo especial en aquella casa de madera. En la cocina, el agua empezó a hervir. Elías preparó 3 tazas del té que solía servirse en aquellas tardes solitarias, cuando extrañaba a sus hijas durante los días eternos de lluvia. Hoy ya no lo bebía. Solo Lucía tomó su taza, sopló con cuidado y bebió un sorbo. Luego la dejó sobre la mesa y, con calma, observó la casita de madera donde le robaron la infancia, para decir en voz baja: antes pensaba que la familia era el lugar donde uno nace, pero luego comprendí que a veces es el lugar al que uno decide volver. Elías asintió. Hay niños que no nacen del vientre de una madre, pero crecen dentro del corazón de alguien más. Y el corazón, cuando se abre de verdad, no necesita sangre para amar. Desde el patio trasero se escuchaban risas infantiles que rompían la soledad de años bajo aquel techo. Las grietas en las paredes seguían ahí, pero ahora estaban cubiertas por las enredaderas de bugambillas, como un amor que no borra el dolor, pero sí lo suaviza. Cenaron juntos alrededor de la mesa de siempre. Las historias iban y venían sin orden ni prisa, como viejas películas en sepia. Allí, el tiempo ya no se medía en minutos, sino en miradas y respiraciones compartidas. Cuando cayó la noche, Isabel guardó con cuidado el dibujo dentro de la caja. Elías apoyó su mano sobre la tapa, como si cerrara un capítulo antiguo, pero sin ponerle llave. Solo hacía espacio para nuevos recuerdos. Afuera, el viento nocturno soplaba suave en esa casita de madera que alguna vez fue refugio improvisado para 2 niñas abandonadas. Ahora albergaba el calor más profundo de 3 generaciones. Y Elías, ese hombre que no compartía sangre con ninguno de los presentes, cerró el círculo del amor con una verdad sencilla pero inmensa. Hay familias que no se forman con la sangre, sino en el momento exacto en que un corazón decide quedarse, aunque no haya lazos más allá del cariño. Junto a la ventana, una luz amarilla parpadeaba como el latido de una casa que sigue viva. No estaba ahí para alumbrar el camino, sino para susurrar. Aquí siempre habrá alguien que te espera con la puerta abierta. Hay encuentros que no estaban escritos en el destino, pero que tienen el poder de transformar vidas enteras. Elías, aquel soldado que solo debía brindar ayuda durante una tormenta, se convirtió en padre cuando su corazón eligió no ignorar a 2 pequeñas almas abandonadas dentro de una caja empapada por la lluvia. Y 19 años después, ese corazón fue recompensado con el amor más puro de las hijas, que un día sostuvo entre brazos temblorosos. La vida es justa, aunque de maneras silenciosas. Quienes alguna vez dieron la espalda enfrentaron la justicia y el silencio de quienes ya no podían llamarles papá o mamá. En cambio, aquel que extendió la mano en medio de la adversidad ganó una familia completa, no por sangre, sino por confianza. ¿Alguna vez has pensado que quizás una familia no depende del parentesco, sino de ese instante en que decides acercarte a un niño que solo necesita un abrazo? Si fueras tú, ¿te habrías detenido en medio de aquella tormenta? ¿Te habrías atrevido a escuchar ese llanto frágil dentro de la caja de cartón? Quisiera saber lo que piensas. ¿Alguna vez conociste a alguien que, sin ser de tu sangre, se volvió esencial en tu vida? ¿Qué crees tú que forma una verdadera familia? Y si tú, que estás leyendo esto, llevas heridas viejas escondidas en el corazón, espero que esta historia te dé un poco de abrigo hoy. También quiero preguntarte, ¿cómo te has sentido últimamente? ¿Hay algo que te preocupa o te cansa? Si es así, déjame un mensaje. A veces, una historia como esta, un pequeño rincón donde escuchar, puede aliviar el alma de alguien. Si esta historia tocó tu corazón, no dudes en dejar un corazón o escribir amén, para que juntos podamos compartir la bondad. Porque quizás, en algún rincón del mundo, aún hay un Elías rescatando en silencio a un niño perdido en la tormenta.